¿Quieres meterlo? Gritó la mujer apache. Lo que hizo el ranchero después indignó a todo el pueblo. El ranchero era un hombre conocido en todo el pueblo por su carácter fuerte y decidido. No era alguien que se dejara influenciar fácilmente por los rumores ni por la opinión de los demás. Vivía solo en un rancho grande, situado en las afueras del pequeño pueblo, rodeado de colinas, campos y un río que corría cerca. Pasaba los días atendiendo a sus animales, reparando cercas y cuidando de la tierra que había heredado de sus padres. Su rutina estaba marcada por el trabajo, la disciplina y la independencia, valores que había aprendido desde muy joven. Una mañana, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre las colinas y el cielo se pintaba de tonos naranjas y rosados, apareció una mujer apache en el camino que llevaba al rancho. Su presencia era inesperada. Nadie en el pueblo la había visto antes, y su manera de caminar decidida y segura llamaba la atención. Vestía con ropa tradicional apache, que mostraba orgullo por su cultura y sus raíces. Sus ojos reflejaban determinación y fuerza, pero también preocupación por algo que no había explicado todavía. Cuando llegó frente a la puerta del rancho, no dudó en llamar con fuerza haciendo que el sonido retumbara sobre las paredes de madera y el patio abierto. El ranchero, sorprendido por la visita inesperada, salió de su casa y la miró fijamente. La mujer no parecía intimidada por su presencia. Al contrario, caminó hacia él con paso firme como si supiera exactamente por qué estaba allí. Sus movimientos eran seguros. Cada paso estaba cargado de propósito. ¿Quieres meterlo?, gritó la mujer apache con una voz clara y firme. La frase sorprendió al ranchero y a cualquiera que la hubiera escuchado desde el camino. En el pueblo los rumores y chismes eran rápidos, y no era raro que una simple frase mal interpretada se convirtiera en motivo de comentarios durante semanas. El ranchero, sin embargo, no entendía inmediatamente lo que ella quería decir. Su expresión mostró sorpresa, y un leve desconcierto, pero también curiosidad. El ambiente se volvió tenso durante unos segundos. La mujer esperaba su reacción, y el ranchero, aunque sorprendido, decidió mantener la calma y observarla atentamente. Su instinto le decía que no se trataba de una amenaza, sino de algo urgente que requería su atención. Ella respiró hondo y comenzó a explicar la situación. Aunque sus palabras no eran fáciles de entender para él debido a la diferencia cultural y a algunos términos propios de su lengua. Sin embargo, el tono de urgencia y la intensidad en su mirada dejaron claro que lo que estaba diciendo era serio. Mientras hablaba, el ranchero notó pequeños detalles que le hicieron entender la importancia de la situación. La mujer no solo buscaba ayuda para ella misma, sino que defendía la seguridad de su familia y de su comunidad. Su preocupación era genuina y su intención pura. No había engaño ni doble sentido. La frase que había pronunciado, ¿quieres meterlo?, tenía un significado diferente al que muchos podrían imaginar. Era una manera de pedir apoyo, de involucrar al ranchero en un acto de protección. Los vecinos que pasaban por el camino no tardaron en percatarse de la situación. Algunos se detuvieron para observar, curiosos ante la presencia de una mujer apache en un rancho que todos conocían como aislado y tranquilo. Los murmullos comenzaron a crecer entre los que miraban desde la distancia. La confusión inicial sobre lo que había dicho la mujer provocó miradas de sorpresa y comentarios en voz baja. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero todos sentían que algo fuera de lo común estaba sucediendo. El ranchero, consciente de la atención de los demás, decidió ignorar los murmullos y centrarse en la mujer. No podía permitir que el juicio rápido del pueblo afectara su decisión. Él sabía que actuar correctamente requería comprensión y paciencia, no reacción impulsiva. Por eso, pidió a la mujer que le explicara con calma lo que necesitaba. Ella asintió y comenzó a relatar su historia. La amenaza que enfrentaba su comunidad, la necesidad de proteger ciertos recursos y la importancia de tener a alguien confiable que pudiera intervenir. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de emoción y determinación. Aunque la barrera del idioma y la diferencia cultural eran evidentes, el ranchero logró captar el mensaje principal. La mujer no estaba allí para pedir un favor trivial. Estaba buscando apoyo para algo que podía cambiar la vida de muchas personas. Su manera de hablar directa y sin rodeos mostraba que no era fácil de persuadir ni de intimidar. La fuerza de su carácter y la claridad de sus intenciones impresionaron al ranchero. Mientras escuchaba, el hombre recordó historias que había oído sobre la valentía de la gente apache, sobre su capacidad de protegerse mutuamente y de mantener vivas sus tradiciones pese a las dificultades. Comprendió que la mujer representaba ese espíritu de defensa y coraje, y que su pedido no podía tomarse a la ligera.
Sentía una mezcla de respeto, admiración y responsabilidad. Sabía que tenía que actuar de manera que ayudara, pero sin poner en riesgo lo que él valoraba: su integridad y la seguridad de su rancho. El sol continuaba ascendiendo, iluminando el rancho y creando sombras largas sobre el suelo. La tensión entre la curiosidad del pueblo y la necesidad de acción inmediata estaba presente en el aire. Cada segundo contaba, y el ranchero sintió que debía tomar una decisión pronto. Su mirada se cruzó con la de la mujer apache, y en ese instante comprendió que no había lugar para la duda. Debía evaluar sus opciones con cuidado, pero también con firmeza. Finalmente decidió hablar. No necesitaba palabras complicadas. Bastó con su voz clara y segura para transmitir que escuchaba y que estaba dispuesto a considerar la petición. La mujer asintió, mostrando alivio y un leve gesto de agradecimiento. En ese momento el rancho, el pequeño pueblo y el camino frente a él parecían desaparecer, dejando solo al hombre y a la mujer frente a la decisión que podía cambiar muchas cosas. El primer contacto entre ellos fue decisivo. Estableció una base de respeto y confianza mutua. El ranchero no solo escuchaba, sino que comenzaba a comprender el contexto cultural y la urgencia de la situación. Cada detalle que ella mencionaba tenía peso. Cada gesto mostraba seriedad. Aunque la comunidad observaba y murmuraba, dentro del rancho se sentía una concentración silenciosa, una especie de acuerdo tácito entre dos personas que entendían la importancia de lo que estaba por venir. La mujer, consciente de la paciencia del ranchero, comenzó a relatar ejemplos de los problemas recientes en su comunidad. Habló de desafíos que enfrentaban, de dificultades que podían resolverse con un aliado que supiera actuar con decisión y justicia. El ranchero escuchaba, imaginando los escenarios, evaluando riesgos y beneficios, y al mismo tiempo sintiendo un impulso interno de proteger y ayudar. Ese momento fue mucho más que una conversación. Fue un encuentro entre culturas, entre historias de vida diferentes, entre respeto y responsabilidad. La frase inicial, que había causado sorpresa y malentendidos, se transformó en un puente de comunicación. Ambos entendieron que lo que estaba en juego no era solo un favor, sino una oportunidad para demostrar valentía, empatía y solidaridad. Mientras hablaban, el ranchero también notó la mirada de algunos vecinos curiosos que no podían entender la seriedad de la situación. Sin embargo, él no permitió que el juicio del pueblo influyera en su decisión. Sabía que actuar correctamente requería concentración, respeto y firmeza. La mujer apache, por su parte, reconocía que había encontrado en el ranchero a alguien capaz de entender su mensaje y de actuar con integridad, incluso en un entorno lleno de prejuicios y malentendidos. Finalmente, la conversación continuó mientras el sol se elevaba más alto. Cada palabra, cada gesto, cada mirada reforzaba la sensación de que algo importante estaba a punto de ocurrir. La tensión, lejos de ser negativa, creaba un vínculo silencioso de entendimiento y propósito. El ranchero sentía que debía prepararse para actuar, y la mujer comprendía que su elección de acudir a él había sido correcta. En ese primer encuentro se sentaron las bases para lo que vendría después. Un acto de valentía que nadie en el pueblo esperaba y que cambiaría la percepción sobre la relación entre él, la mujer apache y la comunidad que representaba. Todo comenzó con una frase sorprendente, una visita inesperada y la decisión de escuchar y comprender antes de juzgar. Ese fue el primer paso hacia una historia que se recordaría durante mucho tiempo en el pueblo y más allá. Después de aquel primer encuentro, la mujer apache y el ranchero continuaron la conversación con más calma, aunque la tensión en el ambiente seguía siendo evidente. La frase inicial, ¿quieres meterlo?, había provocado confusión en el pueblo, pero dentro del rancho comenzaba a tomar un significado diferente. La mujer explicó con detalle lo que significaba su petición, y el ranchero, aunque al principio desconcertado, empezó a comprender la magnitud de la situación. No se trataba de un asunto personal ni trivial. Estaba en juego la seguridad y el bienestar de su comunidad, y necesitaban a alguien confiable para intervenir. El ranchero escuchaba atentamente, analizando cada palabra, cada gesto y cada silencio de la mujer. Su experiencia le había enseñado que, a veces, los problemas más importantes se resolvían con paciencia y atención. Sabía que actuar impulsivamente podía traer más problemas que soluciones. Por eso, mientras los vecinos curiosos miraban desde lejos, él se concentraba únicamente en la conversación, intentando entender no solo lo que la mujer decía, sino también lo que no decía con palabras. Su lenguaje corporal, su expresión y su manera de mirar eran pistas fundamentales para comprender la urgencia y la importancia de lo que estaba ocurriendo. Mientras hablaban, la mujer explicó que la situación de su comunidad era delicada,
Habló de desafíos recientes, de amenazas que no podían ignorarse, y de la necesidad de contar con alguien que pudiera ayudar de manera justa y efectiva. Cada detalle que ofrecía ayudaba al ranchero a formar una imagen clara de lo que debía hacer. No era simplemente una petición de ayuda. Era un llamado a la acción responsable, un pedido que requería juicio, firmeza y honestidad. El ranchero comenzó a visualizar diferentes escenarios, pensaba en las posibles acciones, en los riesgos y beneficios, y en cómo podría involucrarse sin poner en peligro su propia vida ni la de su rancho. Sabía que cualquier decisión debía tomarse con cuidado, pero también con rapidez. La mujer, al notar que él estaba considerando seriamente su petición, se sintió aliviada porque no todas las personas reaccionaban con la seriedad y el respeto que ella buscaba. Mientras tanto, los vecinos y algunas personas que pasaban por el camino no dejaban de observar. Los rumores y comentarios empezaron a aumentar. Algunos no entendían nada, otros inventaban historias y exageraban los hechos. Pero el ranchero, concentrado en la conversación, no permitía que esas opiniones influyeran en su juicio. Había aprendido que la curiosidad del pueblo podía ser un obstáculo, pero no podía permitir que eso detuviera sus acciones. Su atención estaba completamente dirigida hacia la mujer y hacia la comprensión de su situación. La mujer apache continuó explicando la necesidad de actuar de manera discreta y cuidadosa. Habló sobre cómo su comunidad valoraba la justicia, el respeto y la cooperación, y cómo cualquier error podría tener consecuencias negativas para todos. Sus palabras reflejaban no solo urgencia, sino también sabiduría y experiencia. Ella había vivido situaciones difíciles, y conocía la importancia de la planificación y de la acción responsable. El ranchero sintió una mezcla de emociones. Por un lado, admiraba la valentía de la mujer, su capacidad para enfrentar situaciones complicadas y su claridad de propósito. Por otro lado, sentía la presión de tomar una decisión correcta, una decisión que no solo afectaría su propia vida, sino también la de muchas otras personas. Sabía que debía actuar con firmeza, pero también con sensibilidad para no cometer errores que pudieran ser irreversibles. En ese momento algo cambió en la dinámica de la conversación. La mujer, al ver la atención y el interés del ranchero, comenzó a relatar ejemplos concretos de los desafíos recientes que habían enfrentado. Habló de cómo ciertas acciones inesperadas podrían poner en riesgo la seguridad de su comunidad, y cómo la intervención correcta podía marcar una diferencia significativa. Cada palabra era cuidadosamente elegida, cada gesto reforzaba la importancia de lo que decía. El ranchero, mientras escuchaba, empezó a formar un plan mental. Pensaba en cómo podría ayudar de manera efectiva, cuáles serían los pasos a seguir y cómo manejar la situación sin generar conflictos innecesarios. Su mente trabajaba rápidamente, evaluando cada detalle, anticipando problemas y considerando soluciones. A pesar de la complejidad del asunto, sentía que estaba preparado para actuar con responsabilidad y justicia. La tensión no desapareció, pero comenzó a transformarse en un sentido de propósito compartido. La mujer y el ranchero se conectaron a través de un entendimiento silencioso. Ambos sabían que debían actuar con cuidado, pero también con determinación. La conversación, que había comenzado con sorpresa y confusión, se convirtió en un intercambio de ideas, estrategias y confianza. A medida que la mañana avanzaba, el sol iluminaba más intensamente el rancho. Los sonidos del pueblo y de la naturaleza parecían lejanos, como si el mundo exterior no tuviera importancia frente a la urgencia de lo que estaba ocurriendo dentro del rancho. Cada segundo contaba, y cada palabra que se decía tenía peso. El ranchero sentía la responsabilidad de actuar de manera justa y eficaz, y la mujer confiaba en que él podía hacerlo. En un momento la mujer hizo una pausa y observó al ranchero directamente a los ojos. Esa mirada estaba llena de sinceridad, fuerza y confianza. Era una mirada que decía: «Confío en ti para hacer lo correcto». El ranchero a su vez respondió con una mirada firme, mostrando que comprendía la magnitud de la situación y que estaba dispuesto a asumir el reto. Ese intercambio silencioso fortaleció su vínculo, creando una base sólida de confianza mutua. Mientras conversaban, el ranchero también comenzó a pensar en las implicaciones de su decisión para el pueblo. Sabía que, aunque actuara con justicia, no todos entenderían sus motivos. Algunos vecinos podrían sentirse indignados o confundidos, y los rumores podrían crecer. Sin embargo, estaba convencido de que hacer lo correcto era más importante que la opinión de los demás. Esa determinación le dio seguridad y reforzó su voluntad de ayudar. La mujer, por su parte, compartió historias de su comunidad, mostrando cómo habían trabajado juntos para enfrentar problemas similares en el pasado. Habló de la importancia del respeto,
la colaboración y la honestidad, y cómo cada acción tenía consecuencias para todos. Sus palabras no solo explicaban la situación, sino que también transmitían enseñanzas sobre responsabilidad y ética. El ranchero escuchaba aprendiendo de su experiencia y adaptando su plan a la realidad que ella describía. Mientras el tiempo pasaba, la conversación se volvió más estratégica. Discutieron posibles soluciones, evaluaron riesgos y consideraron diferentes escenarios. Cada idea era cuidadosamente analizada y cada decisión se tomaba con atención. La mujer confiaba en que el ranchero podía manejar la situación con inteligencia y justicia, y el ranchero valoraba su experiencia y claridad de pensamiento. Los vecinos continuaban observando desde la distancia, algunos con curiosidad, otros con escepticismo. Sin embargo, dentro del rancho, el foco estaba en la conversación y en la preparación para la acción. El ranchero y la mujer habían establecido un entendimiento que trascendía los malentendidos iniciales y los rumores del pueblo. Su colaboración estaba basada en confianza, respeto y propósito compartido. Finalmente, después de horas de conversación, la mujer y el ranchero llegaron a un acuerdo preliminar. Habían definido los pasos iniciales, entendido los riesgos y confirmado que la acción debía realizarse de manera cuidadosa, pero decidida. Aunque todavía quedaban muchas decisiones por tomar, la base estaba establecida: un entendimiento mutuo, confianza y un compromiso de actuar con justicia y responsabilidad. Esa tarde, cuando el sol estaba en lo alto y el calor comenzaba a sentirse en el rancho, ambos sabían que el verdadero desafío aún estaba por venir. La conversación había preparado el terreno, pero la acción sería el verdadero momento de prueba. Sin embargo, el vínculo que habían creado y la claridad de propósito que compartían les daba confianza. Sabían que juntos podían enfrentar los desafíos que se presentarían y proteger a quienes lo necesitaban. La mujer apache miró una vez más al ranchero y sonrió levemente, un gesto que transmitía gratitud, respeto y esperanza. El ranchero respondió con un asentimiento silencioso, consciente de la importancia de lo que estaban a punto de emprender. La tensión inicial había dado paso a un entendimiento profundo, y ambos estaban listos para enfrentar lo que viniera con determinación, inteligencia y respeto mutuo. Así terminó la segunda parte de la historia, estableciendo un vínculo sólido entre el ranchero y la mujer apache, preparando al lector para la acción y los desafíos que se desarrollarían en las siguientes partes. La tensión se mantiene, pero ahora con un propósito claro y una conexión emocional que hace que la historia sea más atractiva e interesante. El ranchero pasó el resto de la mañana pensando cuidadosamente en la petición de la mujer apache. Sabía que lo que ella le pedía no era algo común y sencillo, y que cada decisión que tomara tendría consecuencias importantes. Mientras caminaba por el patio de su rancho, acariciando el lomo de sus caballos y observando el campo abierto, su vida había sido tranquila hasta ese momento, marcada por la rutina y la independencia. Pero algo en la manera de hablar y de moverse de la mujer le había hecho comprender que estaba frente a un asunto que requería atención inmediata y juicio justo. A lo largo de su vida, el ranchero había aprendido que la paciencia y la reflexión eran tan importantes como la acción rápida. No se trataba solo de hacer lo correcto, sino de hacerlo de manera que todos pudieran entender y respetar la decisión tomada. Sabía que actuar sin pensar podría generar malentendidos, pero demorarse demasiado también podía ser un problema. Por eso, mientras observaba a los animales y escuchaba el sonido del río cercano, empezó a trazar mentalmente un plan que le permitiera ayudar de forma eficaz y respetuosa. Mientras tanto, la mujer apache no se apartaba del rancho. Se mantenía cerca, a una distancia prudente, observando al ranchero con atención. Sabía que debía darle tiempo para pensar, pero también estaba consciente de que cada minuto contaba. Su comunidad dependía de la decisión del ranchero, y ella sentía que había encontrado a alguien con la capacidad de entender su situación y actuar de manera justa. Su presencia silenciosa reforzaba la importancia de su pedido y le recordaba al ranchero la responsabilidad que tenía frente a él. Al mediodía el sol brillaba intensamente sobre el rancho. Los vecinos del pueblo continuaban observando desde la distancia, murmurando entre ellos y tratando de adivinar lo que estaba ocurriendo. Algunos imaginaban historias exageradas, mientras otros simplemente sentían curiosidad. Sin embargo, ninguno de ellos podía entender la seriedad de la situación. Desde fuera todo parecía un simple encuentro inesperado, pero dentro del rancho se estaba tomando una decisión que tendría un impacto significativo. El ranchero finalmente decidió que era momento de actuar. Se acercó a la mujer apache con una expresión de determinación y respeto.
Su voz era firme pero tranquila, mientras le decía que estaba dispuesto a ayudar siempre y cuando pudieran trabajar juntos de manera organizada y cuidadosa. La mujer asintió con alivio, sintiendo que sus expectativas estaban siendo escuchadas y respetadas. Sabía que había encontrado a alguien en quien podía confiar, alguien dispuesto a actuar con inteligencia y consideración. Comenzaron a planear los primeros pasos, de manera detallada. La mujer explicó la mejor manera de proceder teniendo en cuenta la seguridad de todos y la importancia de actuar con discreción. El ranchero escuchaba con atención, tomando notas mentales y evaluando cada detalle. Su mente trabajaba rápidamente, considerando los riesgos y beneficios de cada acción y buscando la manera de minimizar cualquier malentendido o conflicto con el pueblo. Mientras conversaban, comenzaron a surgir ideas que no solo resolverían el problema inmediato, sino que también fortalecerían la relación entre el ranchero y la comunidad apache. La mujer explicó que aunque la situación era urgente, era fundamental mantener la confianza y el respeto mutuo. Cada paso debía ser cuidadosamente pensado, cada decisión tomada con prudencia, pero también con firmeza. A medida que discutían los detalles, surgió un momento de duda. El ranchero se preguntó si estaba realmente preparado para asumir la responsabilidad de lo que estaba por hacer. Nunca había enfrentado una situación tan delicada, y la presión de tomar la decisión correcta pesaba sobre él. Sin embargo, recordó la mirada de la mujer apache llena de confianza y expectativa, y sintió que no podía retroceder. Su compromiso de actuar de manera justa y responsable se fortaleció. En ese instante, los vecinos seguían observando desde la distancia, algunos acercándose un poco más por curiosidad, otros manteniéndose alejados por respeto o cautela. La tensión en el aire era palpable, aunque nadie comprendía completamente la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Para el ranchero y la mujer, cada segundo era importante y cada movimiento debía ser considerado. La paciencia, la estrategia y la atención al detalle se convirtieron en aliados esenciales en ese momento. Mientras continuaban conversando, la mujer compartió más sobre su comunidad, su historia, sus valores y la manera en que habían enfrentado desafíos similares en el pasado. Sus palabras no solo transmitían información, sino también enseñanzas sobre respeto, colaboración y responsabilidad. El ranchero escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle y adaptando sus ideas para asegurar que su intervención fuera efectiva y justa. Cada historia y ejemplo reforzaba la importancia de su papel y le daba claridad sobre cómo proceder. El tiempo pasó rápidamente mientras planificaban cuidadosamente cada paso. Discutieron cómo actuar de manera que todos los involucrados pudieran sentirse seguros y respetados. Cada decisión requería un equilibrio entre rapidez y precaución, y el ranchero comenzó a sentir que su experiencia y conocimiento del terreno podrían marcar la diferencia. Al caer la tarde, la luz del sol se suavizó, creando sombras largas sobre el rancho y los campos cercanos. El ranchero y la mujer terminaron de definir los primeros movimientos, asegurándose de que cada acción estuviera planificada con cuidado. Sabían que el siguiente paso sería crucial y que la manera en que lo ejecutaran determinaría el éxito de todo el plan. A pesar de la tensión, había un sentido de confianza y propósito compartido entre ellos. El ranchero también comenzó a reflexionar sobre cómo reaccionaría el pueblo. Sabía que algunas personas podrían no entender sus motivos y que los rumores podrían intensificarse. Sin embargo, estaba convencido de que hacer lo correcto era más importante que la opinión de los demás. Este pensamiento le dio fuerza y determinación, recordándole que su compromiso con la justicia y la ayuda a quienes lo necesitaban era lo que realmente importaba. Mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, la mujer apache y el ranchero compartieron un momento de silencio, observando el paisaje y sintiendo la importancia del momento. Este silencio no era incómodo, era un reconocimiento mutuo de la responsabilidad que ambos compartían. La tensión inicial había dado paso a un entendimiento profundo y a un propósito común, creando una conexión que trascendía las palabras y los rumores del pueblo. Finalmente la mujer sonrió levemente, mostrando gratitud y confianza. El ranchero respondió con un asentimiento firme, consciente de la importancia de la decisión que habían tomado juntos. Sabían que el verdadero desafío aún estaba por venir, pero se sentían preparados. La planificación detallada, el entendimiento mutuo y la confianza compartida les daban la seguridad necesaria para avanzar. En ese momento, ambos comprendieron que estaban iniciando algo mucho más grande que ellos mismos. No se trataba solo de una decisión individual o de un favor, era un acto de responsabilidad, cooperación y respeto que impactaría a toda la comunidad.
La tensión y el nerviosismo que habían sentido al inicio se transformaron en determinación y propósito, marcando el comienzo de una historia que nadie en el pueblo olvidaría. La noche comenzó a caer, cubriendo el rancho con una calma silenciosa. Las estrellas aparecieron lentamente en el cielo, y el sonido del río cercano llenó el aire. El ranchero y la mujer apache continuaron discutiendo los últimos detalles, asegurándose de que todo estuviera preparado para la acción del día siguiente. Ese final de jornada no era el cierre de la historia, sino el inicio de la parte más importante. El plan estaba en marcha, y la relación entre el ranchero y la mujer apache se había fortalecido de manera significativa. La tensión se mantenía, pero ahora con un propósito claro y un entendimiento profundo que permitiría enfrentar los desafíos que vendrían. El lector al finalizar esta parte podía sentir la emoción, la expectativa y la preparación para los próximos eventos, manteniendo el interés y la curiosidad por lo que sucedería a continuación. El amanecer llegó lentamente sobre el rancho, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. La luz de la mañana iluminaba los campos, las colinas y el río que corría cerca, mientras el ranchero se preparaba para el día que prometía ser decisivo. La mujer apache estaba junto a él revisando los detalles del plan que habían elaborado la tarde anterior. Ambos sabían que lo que harían sería observado, juzgado y comentado. Pero también entendían que la decisión de actuar correctamente era más importante que la opinión inmediata del pueblo. El ranchero comenzó su jornada temprano, como de costumbre, atendiendo a los animales y asegurándose de que todo en el rancho estuviera en orden. A pesar de la rutina diaria, su mente estaba concentrada en la acción que debían llevar a cabo. Cada paso debía ser planeado cuidadosamente para evitar errores y garantizar que su intervención tuviera el efecto deseado. Mientras alimentaba a los caballos y revisaba los cercados, repasaba mentalmente cada detalle del plan, recordando la información que la mujer apache le había dado y anticipando posibles escenarios. La mujer, por su parte, supervisaba la preparación con calma y precisión. Sabía que la organización y la coordinación serían claves para el éxito, y que cualquier improvisación podría generar complicaciones. Aún así, había confianza entre ellos. La experiencia del ranchero en la tierra y el conocimiento de la mujer sobre su comunidad se complementaban perfectamente. Era un equipo inusual, pero cada uno aportaba lo necesario para que el plan funcionara. Cuando el sol estuvo más alto, ambos se pusieron en marcha. Caminaban por el rancho evaluando la posición de cada elemento, revisando rutas y considerando la manera más segura de actuar. Aunque no había peligro físico inmediato, la tensión estaba presente porque la situación involucraba decisiones importantes y la necesidad de actuar con justicia y responsabilidad. Cada movimiento debía ser medido, cada decisión tomada con atención. Mientras avanzaban, los vecinos comenzaron a notar la actividad inusual. Algunos se acercaron discretamente, otros se mantuvieron a distancia, pero todos comenzaron a preguntarse qué estaba sucediendo. Los rumores empezaron a expandirse, mezclando curiosidad y especulación. Nadie sabía exactamente lo que ocurría, y eso hacía que la atención del pueblo se centrara aún más en el rancho. Sin embargo, el ranchero no se dejó distraer. Sabía que debía mantener el enfoque y actuar con prudencia, sin dejarse llevar por la presión externa. La mujer apache compartía observaciones y consejos mientras caminaban. Explicaba cómo ciertas decisiones debían tomarse con cuidado para asegurar que todos los involucrados se sintieran respetados. Cada sugerencia que hacía era una mezcla de sabiduría y experiencia práctica, y el ranchero la escuchaba atentamente, aprendiendo a combinar su propio conocimiento del terreno con su perspectiva. Su colaboración se fortalecía con cada conversación. En un momento llegaron a un lugar estratégico del rancho, donde podían observar el terreno y planear la siguiente acción. La mujer explicó cómo la disposición del terreno podía facilitar la intervención, y cómo la atención a los detalles podía marcar la diferencia. El ranchero asintió, comprendiendo que la combinación de estrategia, paciencia y acción coordinada era esencial para el éxito. Sabía que cualquier error podía retrasar el plan, pero la planificación cuidadosa les daba confianza y seguridad. A medida que pasaban las horas, ambos se movían con cuidado y precisión. Revisaban rutas, anticipaban posibles problemas y consideraban la manera más efectiva de ejecutar su plan. La tensión aumentaba, pero no era una tensión negativa, era una mezcla de emoción, concentración y responsabilidad. Cada paso que daban estaba cargado de propósito, y cada decisión tomada se hacía con el objetivo de proteger y ayudar a quienes lo necesitaban. Mientras trabajaban, los rumores en el pueblo continuaban creciendo. Algunos vecinos comenzaron a interpretar la actividad de manera incorrecta,
inventando historias y exagerando hechos. Sin embargo, otros empezaban a notar la seriedad con la que el ranchero y la mujer actuaban, y algunos sentían respeto por su dedicación y responsabilidad. Aunque la percepción del pueblo variaba, el ranchero sabía que lo importante era la acción correcta, no la opinión inmediata de los demás. La mujer apache también aprovechaba cada momento para enseñar y explicar. Hablaba de la importancia de la planificación, de la cooperación y del respeto mutuo. Sus palabras no solo guiaban la acción del ranchero, sino que también fortalecían su comprensión sobre la comunidad y los valores que estaban defendiendo. Era un aprendizaje constante, una oportunidad para combinar conocimiento práctico y ética en cada paso del plan. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, ambos se detuvieron un momento para evaluar lo que habían logrado. Todo estaba en orden y el plan estaba listo para ejecutarse. La mujer miró al ranchero y sonrió, un gesto que transmitía confianza y satisfacción. El ranchero respondió con un asentimiento firme, sintiendo que habían logrado una preparación sólida y completa. La coordinación y la confianza que habían desarrollado durante el día les daba seguridad para enfrentar lo que venía. El siguiente paso implicaba involucrar a la comunidad apache de manera cuidadosa. La mujer explicó cómo podrían acercarse sin causar alarma, cómo podrían comunicarse con respeto y consideración, y cómo garantizar que todos entendieran la importancia de la acción. Cada instrucción era clara y detallada, y el ranchero la siguió con atención, consciente de que el éxito dependía de la precisión y la colaboración. Mientras la luz del día se volvía más suave, la acción finalmente comenzó. El ranchero y la mujer apache se movieron con cuidado siguiendo cada paso planificado. La coordinación entre ellos era notable. Cada gesto, cada palabra y cada movimiento estaban sincronizados para asegurar que todo se desarrollara de manera ordenada y respetuosa. La tensión del día se combinaba con la emoción de estar a punto de hacer algo significativo, y ambos sentían que cada esfuerzo valía la pena. A medida que avanzaban, algunos vecinos comenzaron a comprender la seriedad de la situación. La planificación cuidadosa y la calma de los protagonistas empezaban a disipar los malentendidos, mostrando que sus acciones eran responsables y bien intencionadas. La percepción del pueblo comenzaba a cambiar. La sorpresa inicial se transformaba en respeto y admiración, aunque aún quedaban dudas entre algunos curiosos. El ranchero continuaba evaluando cada detalle, asegurándose de que la ejecución del plan fuera perfecta. La mujer apache lo guiaba, explicando cómo ciertos movimientos y decisiones podían facilitar la acción y evitar problemas. La colaboración entre ellos era un ejemplo de respeto mutuo, coordinación y comprensión cultural. Cada paso dado fortalecía su confianza y aumentaba las posibilidades de éxito. Cuando la tarde se convirtió en noche, todo estaba en su lugar. La acción planificada se había ejecutado con cuidado, precisión y consideración. La mujer apache y el ranchero habían trabajado juntos de manera efectiva, y aunque la tensión había sido alta durante el día, el resultado mostraba que la preparación y la colaboración habían sido clave. La comunidad empezaba a reconocer la seriedad y el compromiso de ambos, y los rumores iniciales comenzaban a transformarse en respeto y admiración. Al final del día, el ranchero y la mujer se detuvieron frente al rancho, observando el trabajo realizado y reflexionando sobre lo que habían logrado. Sabían que la jornada había sido intensa, pero también que habían establecido una base sólida para futuras acciones y colaboraciones. La tensión inicial, que al principio parecía difícil de manejar, se había convertido en energía positiva, en un impulso para actuar con justicia y responsabilidad. Mientras la noche cubría el rancho y las estrellas aparecían en el cielo, ambos se sintieron satisfechos y confiados. Habían enfrentado un desafío complejo, habían tomado decisiones importantes y habían trabajado juntos de manera eficaz. La relación entre ellos se había fortalecido, y la comunidad empezaba a comprender la seriedad de sus acciones. Aunque todavía quedaban desafíos por delante, la confianza, la planificación y la cooperación demostraban que podían enfrentar cualquier situación de manera justa y efectiva. La noche terminó con un sentido de logro y expectativa. El ranchero y la mujer apache sabían que la acción había sido un éxito inicial, pero también que el verdadero impacto se vería en los días siguientes. La cooperación, la comprensión mutua y la responsabilidad compartida eran los elementos que aseguraban que su intervención fuera positiva y duradera. La historia, que había comenzado con sorpresa y confusión, se transformaba ahora en un ejemplo de preparación. La mañana siguiente comenzó con una calma sorprendente. El sol se elevaba lentamente sobre el rancho, y el aire fresco traía consigo la sensación de un nuevo comienzo.
El ranchero y la mujer apache estaban listos para enfrentar el último paso de su plan. Todo lo que habían preparado durante días, toda la planificación, las conversaciones y la coordinación, estaba a punto de dar fruto. Ambos sentían una mezcla de emoción y responsabilidad, conscientes de que sus acciones no solo afectarían a sus propias vidas, sino también a la comunidad que la mujer representaba. El rancho estaba tranquilo, pero cada detalle era importante. El ranchero revisó una vez más los elementos esenciales, las rutas que habían trazado, la posición de cada punto estratégico, y la manera en que se comunicarían con la comunidad apache. La mujer, por su parte, recordaba los consejos y estrategias que habían discutido, asegurándose de que cada acción fuera clara, respetuosa y efectiva. Todo debía hacerse con cuidado para que la colaboración fuera positiva y los resultados fueran duraderos. Cuando estuvieron listos, comenzaron a moverse por el rancho, ejecutando el plan paso a paso. Cada acción estaba pensada para generar confianza, seguridad y orden. La mujer guiaba al ranchero con indicaciones precisas, y él seguía cada instrucción con atención, asegurándose de no cometer errores. La coordinación entre ellos era evidente, y su cooperación demostraba un entendimiento profundo y respeto mutuo. Cada movimiento reforzaba la sensación de que estaban haciendo lo correcto y que sus esfuerzos tendrían un impacto positivo. Mientras avanzaban, los vecinos del pueblo empezaron a notar la actividad. Algunos se acercaban discretamente, otros permanecían a distancia, pero todos estaban atentos a lo que estaba ocurriendo. Los rumores iniciales que habían generado confusión y sorpresa comenzaron a transformarse en curiosidad de admiración. La comunidad observaba cómo el ranchero y la mujer trabajaban juntos con precisión y cuidado, y poco a poco comprendía que sus acciones tenían un propósito justo y responsable. La mujer apache explicó en voz baja al ranchero cómo debía comunicarse con las personas involucradas, enfatizando la importancia de la claridad, la cortesía y la paciencia. Cada palabra contaba, cada gesto era importante. El ranchero escuchaba atentamente, aprendiendo a equilibrar su experiencia con la guía que ella le proporcionaba. La colaboración entre ambos era un ejemplo de cómo la cooperación y la comprensión cultural podían generar resultados positivos y significativos. A medida que la mañana avanzaba, comenzaron a involucrar a la comunidad apache en la ejecución del plan. Cada paso se realizaba con respeto, coordinación y cuidado. Nadie se sentía apresurado, y cada acción estaba pensada para asegurar que todos los involucrados comprendieran la importancia de lo que estaba ocurriendo. La mujer apache estaba orgullosa de la manera en que el ranchero aplicaba su experiencia y conocimiento, combinándolos con sensibilidad y consideración. El ranchero, mientras seguía las indicaciones de la mujer, comenzó a notar cómo su relación con la comunidad se fortalecía. Había ganado confianza y respeto, no solo de la mujer que lo había solicitado, sino también de las personas que observaban su compromiso y su responsabilidad. Su reputación en el pueblo, que antes se centraba únicamente en su independencia y carácter fuerte, comenzaba a transformarse en la de alguien capaz de actuar con justicia, empatía y liderazgo. A medida que la acción progresaba, ambos enfrentaron pequeños desafíos. Cada situación se manejaba con calma y análisis, asegurándose de que no hubiera malentendidos ni errores. La mujer apache ofrecía su guía y conocimiento mientras el ranchero aplicaba su experiencia práctica y su capacidad para adaptarse. Juntos, resolvían cada problema de manera eficiente, demostrando que la planificación, la colaboración y la paciencia eran esenciales para el éxito. Los vecinos del pueblo empezaron a comprender la importancia de lo que estaba ocurriendo. Aquellos que inicialmente habían criticado o dudado comenzaron a mostrar respeto y admiración. La manera en que el ranchero y la mujer actuaban, con cuidado, consideración y firmeza, mostraba un ejemplo claro de cómo resolver problemas complejos de manera responsable. La percepción del pueblo cambió, y la sorpresa inicial se transformó en reconocimiento por su dedicación y valentía. Al mediodía, todo estaba en su lugar. La acción había sido ejecutada de manera ordenada, respetuosa y efectiva. La comunidad apache se sentía protegida y comprendida, y el ranchero había demostrado que podía actuar con integridad y responsabilidad. La mujer observaba con satisfacción, reconociendo que su decisión de acudir al ranchero había sido acertada. Su confianza en él se había confirmado, y el respeto mutuo que habían desarrollado se fortaleció aún más. Después de completar la acción principal, ambos se detuvieron un momento para reflexionar. Miraron el rancho, los campos y las colinas, sintiendo una profunda satisfacción por lo que habían logrado. La tensión de los días anteriores se transformó en orgullo y alivio. Sabían que habían tomado decisiones difíciles, pero que habían actuado con cuidado y responsabilidad.
Cada esfuerzo, cada conversación y cada paso dado había valido la pena. La mujer apache expresó su gratitud al ranchero, no solo por ayudar en la acción, sino también por su disposición a escuchar, aprender y respetar su cultura y sus valores. El ranchero respondió con humildad, reconociendo que había aprendido tanto como había ayudado. La experiencia les había enseñado a ambos sobre cooperación, respeto mutuo y la importancia de actuar con justicia, incluso en situaciones inesperadas y complejas. Aquellos que inicialmente habían especulado y criticado empezaron a reconocer la seriedad y la dedicación de la pareja. La historia que había comenzado con sorpresa y confusión se convirtió en un ejemplo de colaboración, empatía y responsabilidad. La comunidad comprendió que la valentía no siempre significa acciones grandes o llamativas. A veces, se trata de tomar decisiones correctas, actuar con cuidado y respetar a los demás. Al caer la tarde, el ranchero y la mujer apache se sentaron frente al rancho, observando el paisaje y reflexionando sobre lo que había ocurrido. Habían logrado proteger y apoyar a la comunidad de manera efectiva, y su vínculo se había fortalecido significativamente. La confianza, la comprensión y la cooperación que habían desarrollado eran la base de una relación duradera, basada en respeto mutuo y propósito compartido. El pueblo, por su parte, comenzó a valorar la importancia de la acción que habían presenciado. La sorpresa inicial se transformó en admiración, y las personas comprendieron que las decisiones cuidadosas y la colaboración pueden generar resultados positivos, incluso en situaciones complejas. El ranchero, que antes era conocido principalmente por su independencia y carácter fuerte, ahora era visto como un ejemplo de liderazgo responsable, empatía y justicia. La mujer apache, por su parte, se sintió orgullosa de la manera en que habían trabajado juntos. Había encontrado en el ranchero a alguien dispuesto a escuchar, aprender y actuar con respeto, y eso fortaleció su confianza en las posibilidades de cooperación entre su comunidad y el pueblo. La experiencia les enseñó que la comunicación, la planificación y la paciencia son esenciales para resolver problemas y construir relaciones sólidas. Mientras la noche cubría el rancho, ambos sabían que su acción no solo había logrado un objetivo inmediato, sino que también había creado un impacto positivo a largo plazo. La confianza, el respeto y la cooperación que habían demostrado servirían como ejemplo para la comunidad, mostrando que incluso situaciones complejas pueden resolverse de manera justa y cuidadosa. La historia, que comenzó con sorpresa y confusión, se había transformado en una lección de responsabilidad, valentía y colaboración. Finalmente, la mujer apache se despidió del ranchero con una sonrisa de gratitud y respeto. El ranchero respondió con un gesto de asentimiento, consciente de que habían construido algo más que un simple plan exitoso. Habían establecido un vínculo basado en confianza, ética y comprensión mutua. Mientras la mujer regresaba a su comunidad, el ranchero se quedó en su rancho, reflexionando sobre todo lo que habían logrado juntos y sintiendo una profunda satisfacción por haber actuado de manera justa y responsable. Esa noche, el rancho estaba tranquilo, pero lleno de un sentido de logro y orgullo. La historia, que comenzó con una frase sorprendente y un encuentro inesperado, el ranchero había demostrado que la acción responsable, la cooperación y el respeto mutuo podían generar resultados significativos y duraderos. La mujer apache había encontrado un aliado confiable, y la comunidad había aprendido la importancia de la planificación, la comunicación y la comprensión. La historia quedó en la memoria de quienes la presenciaron como un ejemplo de cómo actuar con justicia y responsabilidad, incluso frente a situaciones complicadas. El impacto de sus decisiones y su colaboración continuaría siendo recordado, mostrando que la valentía y la sabiduría no siempre se reflejan en actos espectaculares, sino en decisiones cuidadosas, planificación y respeto hacia los demás.